Es para mí un auténtico placer presentar a Grover Furr. Bueno, para nosotros es un historiador de primer nivel. Él es profesor en la Universidad Estatal de Montclair, creo que no lo pronuncio muy bien, de literatura inglesa medieval, pero él es muy conocido por desarrollar una gran labor a la hora de desmitificar y, bueno, desmontar toda la criminalización que hay sobre, bueno, la figura de Stalin, la de Beria y, por supuesto, de la Unión Soviética y, bueno, incluso del comunismo en general. Él es la persona que ha desarrollado la idea del paradigma antiestalinista y es una persona que, bueno, ha aportado mucho a nosotros mismos y es una persona a la que hemos citado muchísimo en nuestro canal. Bueno, sin más dilación, con todos vosotros tenéis en nuestro canal a Grover Furr. Antes de que empecemos, ¿quiere decirle algo al público español que le está escuchando? Muchas gracias por invitarme. Espero que esta entrevista sea de interés e incluso de utilidad para aquellos que en España luchan por un futuro mejor, sin capitalismo, que es lo que necesitamos. ¿Cuándo empezó a desmitificar el paradigma anticomunista y por qué motivo? Bueno, permíteme hacer esto corto porque, por supuesto, esto empezó hace mucho tiempo. Allá en la década de los 60, yo era un estudiante, más o menos de vuestra edad, y había una guerra en Vietnam, la guerra de Vietnam. Y yo sabía que estaba en contra de la invasión americana de Vietnam, pero yo realmente no sabía mucho de lo que estaba pasando. Estaba en una manifestación enorme en la ciudad de Nueva York, digamos alrededor de 1967, algo así, a lo mejor en el 68, y estaba con un amigo. Estábamos viendo a los manifestantes pasar. Algunos llevaban la bandera del Vietcong, que eran los rebeldes que luchaban contra los americanos, y mi amigo se dio la vuelta y me dijo, a lo mejor deberíamos desfilar con esa gente. Detrás de nosotros había un señor que estaba viendo la manifestación también y nos dijo de una manera amigable, no deberíais oponeros a la guerra entre Norteamérica y Vietnam. Y le preguntamos por qué. Y lo que nos dijo fue, las fuerzas que están luchando contra los Estados Unidos, el Frente de Liberación Nacional, están lideradas por el Partido Comunista de Vietnam. Y el Partido Comunista de Vietnam está liderado por Ho Chi Minh. Ho Chi Minh fue entrenado por Stalin y Stalin mató a 20 millones de personas. Esto es lo que recuerdo y entendí que si te oponías a la guerra de Vietnam, estabas en una pendiente resbaladiza y al final de esa pendiente ibas a acabar matando a 20 millones de personas. Bueno, así como un par de años después, acabé comprando una copia del libro de Robert Conquest llamado El Gran Terror, Las purgas de Stalin de 1930, que acababa de salir publicado en 1968. Un libro grande y gordo. Y yo sentía curiosidad por ese tal Stalin matando a 20 millones de personas. Aquello no parecía... Ya sabes, no me lo creí ni me lo dejé de creer. Solo decidí que tenía que leerlo. Me leí el libro de Conquest y, por supuesto, fue horrible. Y me dije, cuando tenga tiempo, cuando haya acabado con mi tesis doctoral y tenga trabajo, ya sabes, si las cosas van bien, voy a mirar, voy a investigar esto. Así que, en un momento dado, en 1970, empecé a ir a la biblioteca pública de la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Yo vivo en Nueva Jersey, pero estoy cerca de Manhattan. Y en Nueva York, la biblioteca pública de la ciudad tiene una gran colección de lengua eslava e igualmente es una biblioteca grande. Lo que hice fue comprobar metódicamente todas las notas a pie de página del libro de Conquest para ver qué tipo de pruebas tenía para sostener las acusaciones que hace contra Stalin en su libro.
Lo que descubrí es que no tenía ninguna prueba en absoluto. La idea de prueba que Conquest tenía es, si alguien había escrito algo sobre Stalin que era malo, él lo ponía en una nota a pie de página y esta era su prueba. Pero, por supuesto, eso no es una prueba. Si el señor A está de acuerdo con el señor B, eso no significa que lo que están diciendo sea verdad. Necesitas pruebas y eso no sirve. Y yo sabía por mis estudios en literatura e historia medieval lo que es una prueba, y eso no lo es. Así que aquello me pareció muy interesante. Decidí que tarde o temprano, cuando tuviera tiempo de nuevo, intentaría hacer alguna investigación al respecto, porque puedo leer ruso, ya que estudié ruso desde el instituto y estudié ruso en la universidad, lo hice por literatura, pero podía leerlo. Así que, durante los 80, escribí un libro, un artículo, sobre el asunto de Tukhachevsky, el cual gira en torno a las purgas militares de 1937, y me lo publicaron no sin cierta dificultad, y cuando llegó Internet lo puse en mi página web. Y me contactó un señor de Rusia llamado Vladimir Babarov, quien se convirtió en mi colega y con el que he trabajado de forma conjunta por más de 20 años. Me dijo que mi artículo era bueno, pero que desde el final de la Unión Soviética en 1991 había muchos documentos del antiguo archivo soviético que estaban siendo publicados gradualmente, y estos documentos eran pruebas importantes que debían tenerse en consideración. Me ayudó a iniciar la investigación de estos documentos del antiguo archivo soviético, que estaban empezando a hacerse públicos. Y hace aproximadamente 20 años, más o menos, a principios de este siglo, me di cuenta de que tenía que parar mis investigaciones en literatura medieval y concentrarme en investigar la historia soviética del periodo de Stalin, porque me veía capaz de hacer algún tipo de contribución en este área. Y así es como entré en este campo. Fue entonces cuando escribí un artículo llamado Stalin y la lucha por la reforma democrática, y luego empecé a trabajar en lo que acabaría siendo el libro de Khrushchev mintió. He estado trabajando en este área, tratando estos temas desde entonces. Mi propósito siempre ha sido comprobar las alegaciones y acusaciones contra Stalin, para ver cuáles son las pruebas, para ver si hay alguna prueba y en qué consiste. En otras palabras, de algún modo he estado buscando pruebas de que Stalin cometió crímenes, y lo que he encontrado hasta ahora es que ni una sola acusación contra Stalin que yo haya investigado, y he investigado un gran número de ellas, ni una sola se apoya en pruebas. Pero es posible mostrar en muchos casos que estas acusaciones son mentiras deliberadas. Y esto es una cuestión fascinante, al igual que importante. Y así es como llegué a hacer lo que estoy haciendo hoy en día. Usted es experto en literatura medieval. A pesar de dedicarse profesionalmente a esta cuestión, le han incluido en una lista negra. ¿Qué tipo de presiones han hecho contra usted? No me permiten publicar en las editoriales mainstream. Y la razón es que hay una práctica en el campo de la historia soviética, en el campo de la historia rusa en general, que he denominado el paradigma anti-Stalin o el modelo anti-Stalin. Más allá de los límites, está esencialmente prohibido o es tabú decir, y mucho menos probar, que algunas acusaciones de crímenes hechas contra Stalin son falsas. Simplemente no puedes hacerlo.
Solo puedes ser un antiestalinista para que te publiquen en el campo de la historia soviética o en estudios soviéticos. Así que soy más bien afortunado por haber encontrado a una pequeña editorial de izquierdas, que es bastante buena publicando mi trabajo. De hecho, son 2 editoriales de izquierdas, pero sigo sin poder publicar en editoriales mainstream. Lo que significa que los estudios mainstream de lo soviético, y esto no es solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, son básicamente muy corruptos. Es decir, la verdad no se puede publicar, si es que la verdad implica que Stalin no cometió algún crimen que otro. Esto sería un tipo de discriminación que sufro. Me he hecho una breve lista de alguna que otra pequeña cosa sobre el tema, pero esta era la más importante. A menudo me llaman estalinista. Lo que esto significa es siempre algo malo. Lo que parece significar es que estás justificando los crímenes de Stalin. Y por supuesto, yo no estoy justificando los crímenes de Stalin. Estoy buscando los crímenes de Stalin si es que cometió algún crimen. Estoy investigando las pruebas y si es verdad que cometió algún crimen, yo quiero descubrir esos crímenes y ver las pruebas que hay detrás. Y creo que lo que choca a mucha gente y lo que es desagradable para mucha gente es descubrir que no hay pruebas para esos crímenes de Stalin. Por lo tanto, en un intento por descartar o por desprestigiar las investigaciones que he hecho, dicen que estoy justificando los crímenes de Stalin. Y por supuesto, eso me convierte en un mal tipo, porque no debes justificar crímenes. Me acusan de stalinista, pero yo rechazo ese término. Los trotskistas se enorgullecen de ser llamados trotskistas, ¿verdad? Ellos creen que no se trata de una crítica, sino que es lo que son. Ellos son los valedores de Trotsky y creen que Trotsky es maravilloso y tal y cual. Y por lo tanto, se declaran trotskistas. Pero yo, en ese sentido, no soy un estalinista en absoluto. Yo solo busco la verdad. Y cuando me llaman estalinista, es básicamente una manera de decir, no te molestes en leer sus investigaciones, no te molestes en mirar las pruebas que tiene, porque no es una persona honesta. Esta es la mayor crítica que me hacen. Con cuestiones específicas, me encuentro con ciertos problemas. Cuando escribí mi libro sobre la masacre de Katyn, sobre la presunta masacre perpetrada por los soviéticos, en la que los soviéticos, supuestamente en 1940, dispararon a todos aquellos presos polacos en el oeste de Rusia, investigué el tema durante unos años y de manera muy cuidadosa. Y he concluido que es imposible, basándonos en las pruebas, es imposible que los soviéticos lo hicieran, por lo que la debieron cometer los alemanes. Mi libro está prohibido en Polonia y en Ucrania, y probablemente en varios otros países también, pero en estos dos lo está seguro. Hay una ley en contra de extender propaganda comunista, y esto está considerado como propaganda comunista. El hecho de decir que los soviéticos no dispararon a esos prisioneros polacos. Hice un audiolibro en podcast y el editor del podcast se negó a emitirlo, ya sabes, porque está prohibido decir que los soviéticos eran inocentes en Katyn. Tengo una cosa más sobre la que me gustaría alertar a tu audiencia, y es que entre los trotskistas en los Estados Unidos hay, digamos, un tipo de conspiración entre ellos, un tipo de plan
de que deben hacer todo lo que puedan para evitar que me publiquen en revistas de izquierdas, en periódicos de izquierdas. Hay unos pocos periódicos de izquierdas bastante conocidos en los Estados Unidos, y los trotskistas han causado algunos problemas para evitar las publicaciones de mis artículos. Yo lo entiendo, por supuesto, no es algo bueno, pero ya sabes que el trotskismo es un culto, es una secta. No está basado en la realidad, no está basado en pruebas, es el tipo de cosas que hacen del trotskismo un movimiento reaccionario. No solo que se probó que las ideas de Trotsky eran erróneas, sino que Trotsky no hizo más que mentir sobre Stalin y la Unión Soviética, y los trotskistas continúan promoviendo estas mentiras y también promueven las mentiras sobre la Unión Soviética desarrolladas por los escritores y estudiosos abiertamente procapitalistas y anticomunistas. Este es el problema con el trotskismo, al menos desde el lado que yo lo veo. Es básicamente un movimiento anticomunista que no está realmente interesado en la verdad. Es más similar al anticomunismo de los investigadores abiertamente anticomunistas. Así que, ya sabes, hay algún que otro pequeño modo de herirme, pero lo último que diré al respecto es esto. Yo enseño literatura medieval y algún otro curso de literatura, por lo que mis investigaciones son irrelevantes para mi carrera docente. Pero yo no podría escribir o decir lo que hago si estuviese, digamos, en un departamento de historia en los Estados Unidos o en Occidente en general. No podría porque los resultados de mis investigaciones no se publicarían, porque no puedes decir cosas como estas. Y si no te publican, pronto pues perderás tu trabajo, ¿me entiendes? Tienes que publicar para conservar tu puesto. Yo estoy de alguna manera en una situación única en la que mi trabajo académico no depende de agradar a la gente del campo de los estudios soviéticos. Y ellos son los que no están contentos, por eso no me afecta realmente. Ha hablado del culto de los trotskistas hacia Trotsky y me gustaría hablar de un culto más famoso que es el culto a la personalidad de Stalin, que es uno de los mantras más grandes contra el comunismo. ¿Fue algo promovido por el propio Stalin o fue un fenómeno combatido por él? Por supuesto. Tengo una sección bastante larga en mi libro Khrushchev mintió sobre esta cuestión, porque Khrushchev, en ese discurso, llamado el discurso secreto, que dio ante el 20 Congreso del Partido de la Unión Soviética en febrero de 1956, Khrushchev denuncia el culto de Stalin y culpa a Stalin por ello. Bien, en un libro que por otra parte está plagado de mentiras y falsos testimonios, el escritor ruso Roy Medvedev en los años 60 hizo de hecho una lista sobre las afirmaciones que Stalin hizo oponiéndose a este culto a la personalidad hacia él. No era una lista muy larga, pero era una lista y yo lo encontré interesante. Y cuando estaba investigando para Khrushchev mintió, decidí buscar estas citas y buscar otras, y resulta que hay un gran número de pruebas de que Stalin estaba bastante en contra de este culto a la personalidad sobre sí mismo. Y yo cito alguna de estas citas en el libro de Khrushchev mintió.
pero hay muchas más. Así que Stalin se oponía a ello. El problema era que otros a su alrededor, otros de la cúpula soviética, incluyendo no solo a los que se oponían a él, que decían esto para intentar aparentar que eran leales cuando no lo eran, sino también algunos de sus más leales seguidores se adhirieron a este culto a la personalidad y lo reforzaron. Y él se opuso, pero no lo suficiente como para aplastarlo. Creo que en mi libro, Khrushchev mintió, cito a Malenkov, Georgi Malenkov, quien era bastante cercano a Stalin, ya sabes, en los últimos 20 años o así de su vida, y sobrevivió después de la muerte de Stalin. En una de las primeras reuniones de la cúpula soviética después de la muerte de Stalin, Malenkov dijo que tenían que hacer algo para terminar con este culto a la personalidad de Stalin. Y dijo, el camarada Stalin siempre nos dijo que este culto a la personalidad no era bueno, pero no tuvimos la fuerza, dijo Malenkov, no tuvimos la fuerza para ponerle fin, pero ahora debemos hacerlo. Esto es una cita muy importante y muy interesante, y hay muchas otras. Así que, sí, el culto a la personalidad era un problema, y Stalin se opuso a ello. Y este culto tiene un origen, que yo creo que viene de la historia del propio movimiento comunista. Stalin tenía un culto a la personalidad de Lenin. Si lees lo que Stalin dijo sobre Lenin, él nunca reconoció que Lenin se equivocase jamás. Nunca reconoció, hasta donde yo sé, que Lenin cambiara de opinión. Y Lenin cambió su opinión sobre algunas cosas importantes. Lenin tenía algún tipo de culto sobre Marx y Engels. Y en un par de sus libros más importantes, dijo que Marx fue un revolucionario coherente y siempre fue consecuente con el derrocamiento violento del poder. Pero hay algún pasaje de Marx en el que dice que a lo mejor no es necesario. Así que, para cortar, no hay ningún pensador, especialmente un gran pensador, un gran revolucionario, que no tenga contradicciones en algunas cosas. Sin enfatizar en las contradicciones, es importante decir que todas las personas se contradicen. Y que los cultos, en general, son reaccionarios. Y al final no llevan a nada bueno. Y creo que eso fue lo que pasó con el culto a la personalidad de Stalin. Que Khrushchev fue capaz de cogerlo y darle la vuelta y culpar a Stalin por ello. Y en este sentido, Khrushchev usa el culto a la personalidad que él atribuyó falsamente a Stalin para atacar algunas de las políticas más a la izquierda que se seguían en la Unión Soviética durante el periodo de Stalin y empezar este giro de las políticas soviéticas en dirección hacia el mercado. Un tipo de mercado capitalista y que finalmente, como hemos visto, llevó al final de la Unión Soviética. En su libro, Khrushchev mintió, desmonta las acusaciones vertidas contra Stalin.
¿Hay alguna verdad en sus afirmaciones? Incluso cuando Khrushchev estaba vivo, fue reconocido, incluso por los anticomunistas, que no todas las cosas que dijo podían ser verdad. Por ejemplo, Khrushchev dijo que Stalin no sabía leer mapas y que intentaba preparar operaciones militares en un globo terráqueo. Y ya sabes que esto es absurdo y todo el mundo reconoció que era un absurdo. Pero tú me preguntas si algunas de las afirmaciones que hizo Khrushchev eran ciertas. Bueno, yo investigué y leí con mucho cuidado ese discurso y lo dividí en 61 alegaciones, la mayor parte contra Stalin, pero alguna contra Beria, que Khrushchev hizo en ese discurso. Entonces lo investigué todo sistemáticamente y sobre una de las acusaciones no pude encontrar ninguna prueba de ninguna forma, ¿de acuerdo? Simplemente no pude encontrar ninguna. Alrededor de 40 de ellas pude probar que Khrushchev estaba mintiendo, o sea, no simplemente equivocado. Quiero decir, la gente puede decir cosas que son falsas y eso no significa que estén mintiendo. Solo significa que están equivocados, pero al menos 40 pude probar que estaba mintiendo, porque él mismo habría dicho otra cosa diferente en algún otro momento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es una prueba bastante buena de que estaba mintiendo. También el borrador de su discurso no fue hecho por él mismo, sino por un comité liderado por algún otro miembro del partido. Eso lo sabemos ahora que se ha publicado. Y Khrushchev añadió cosas a ese borrador, así que fue incluso más allá de ese discurso. Así que diría que todas esas acusaciones contra Stalin en su discurso secreto podemos estar seguros de que son todas falsas. Sobre la que no pude encontrar nada es una tan menor que nadie la nombra nunca. Así pues, Khrushchev mintió, y no solo mintió en ese discurso, él y su gente, él y los escritores, los investigadores, los historiadores del partido, a quienes promocionó, a los que puso a escribir artículos y libros, un gran número de artículos y libros sobre Stalin y el periodo de Stalin, todos ellos mintieron también. Hay una biblioteca, de verdad, de material anti-Stalin, de libros y artículos que fueron publicados durante el periodo de Khrushchev, particularmente después del 22 Congreso del Partido de 1962. Khrushchev aún fue secretario por 2 años hasta en octubre de 1964. Durante este periodo hubo una inundación de material contra Stalin. De hecho, fue tomado de manera ávida y muy entusiasta por los anticomunistas occidentales, quienes lo citaban todo el tiempo como si fueran pruebas, pero de hecho no lo eran. Es solo gente haciendo acusaciones contra Stalin sin ninguna prueba. En 1962 también, más tarde en este año, hubo una conferencia de historiadores del partido en Moscú. La historia del partido era una asignatura académica especial en la Unión Soviética. Había gente que escribía sobre historia y enseñaba historia, y luego estaba la gente que se especializaba en la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética, por lo que era un departamento aparte, o al menos un campo aparte. Esto es la conferencia de los historiadores del partido, y los procedimientos fueron publicados. Y en una de las charlas, una de las personas del Presidium, que es como se llama el Politburó en aquella época, una de las personas cercanas a Khrushchev, aceptó responder preguntas.
Y una de las preguntas, estos eran de los historiadores del partido, ya sabes, gente que imagino, se supone que eran muy leales al partido y muy leales a Khrushchev. Uno de ellos preguntó, ya sabes, los libreros no nos dejan entrar en el archivo, no nos dejan estudiar los documentos primarios. Y el portavoz, que era Piotr Paspielov, dijo, está bien, ¿sabes? Podéis obtener toda la información que necesitáis de las transcripciones del 22 Congreso del Partido. No necesitáis entrar en los archivos, diciéndoles implícitamente, no os vamos a dejar entrar en los archivos, no os vamos a dejar ver estas fuentes primarias. Y ahora sabemos por qué, porque los archivos, los documentos primarios, prueban que Khrushchev estaba mintiendo. No hay ninguna prueba para todos esos crímenes de los que Khrushchev acusa a Stalin. En 1962 y 63, Khrushchev creó una comisión especial bajo el liderazgo de un viejo bolchevique llamado Nikolai Shvernik. Y los informes de los que hablamos se llaman los informes de la comisión Shvernik, y su trabajo fue ir a los archivos, por supuesto Shvernik no lo hizo, y encontrar pruebas para demostrar que Stalin había cometido algunos de los crímenes de los que Khrushchev le había acusado. Estas comisiones escribieron extensos informes y se los entregaron a Khrushchev, pero nunca fueron publicados, porque fueron incapaces de encontrar ninguna prueba para sostener las alegaciones de Khrushchev. Sus acusaciones contra Stalin. Así que estos informes no fueron publicados hasta después del final de la Unión Soviética en 1990. Por supuesto, entonces fueron publicados y son muy interesantes por esta razón. De hecho, estas comisiones encontraron algunas evidencias de que alguna cosa de las que dijo Khrushchev eran falsas. Pero, por supuesto, Khrushchev no lo publicó y después llegó Gorbachev en 1980 y tuvo su propia campaña en contra de Stalin. Los hombres de Gorbachev usaron estos informes, pero ellos tampoco los publicaron. Solo fueron publicados después del final de la Unión Soviética. Así que sí puedes decir de manera segura que Khrushchev y todos sus hombres estaban mintiendo. Y yo solo tengo una cosa más que decir. Allá por los años 70, cuando estaba comprobando el libro de Robert Conquest sobre el Gran Terror, yendo a la Biblioteca Pública de Nueva York y comprobando sus pies de página, tenía probablemente 1000 notas al pie. Pude ver que muchas de las notas sobre fuentes rusas que usó eran sobre estos artículos y libros escritos en la época de Khrushchev. Pero esos escritores nunca tuvieron las pruebas, solo hacían esas reclamaciones. Eso es lo que me puso sobre aviso de que este anticomunismo y antistalinismo era... Bueno, hay algo seriamente malo aquí. Si no puedes encontrar ninguna prueba para estas acusaciones tan serias, entonces existe la posibilidad de que no haya ninguna prueba, de que las acusaciones son falsas. En su libro también habla sobre Beria, al que se le menciona en el famoso discurso secreto de Khrushchev. ¿Por qué cree que se encargaron de criminalizarlo de esa manera? ¿Qué ocurrió en su muerte? Eso es una muy buena pregunta. Es una buena pregunta y sí, tienes razón. Beria fue demonizado, incluso más que Stalin, si es que eso es posible. Beria fue nombrado en 1938 para ser el segundo al cargo bajo el mando de Nikolai Yezhov en el Comisionariado de Asuntos Internos en la famosa NKVD,
Y estaba claro en ese momento que él fue nombrado debido a que Stalin y los líderes soviéticos ya no confiaban en Yezhov, y entonces cuando Yezhov fue obligado a dimitir en noviembre de 1938, Beria tomó el relevo de la NKVD y empezó inmediatamente a limpiar la casa, a investigar lo que Yezhov estaba haciendo. Él y sus hombres descubrieron que Yezhov había matado a cientos de miles de ciudadanos soviéticos, perfectamente inocentes. Yezhov tenía su propia conspiración contra la cúpula soviética. Ya sabes, que Yezhov era muy malo y que todas esas muertes que ocurrieron en 1937 y 1938 eran el resultado de la conspiración de Yezhov. Beria revisó las sentencias de aquellas personas que habían sido encarceladas y que aún permanecían con vida y soltó al menos a 100.000 de ellos solo en el primer año. Por supuesto, también jugó un papel en la guerra y después de la guerra. Beria fue nombrado jefe del programa soviético para el desarrollo de la bomba atómica. Y evidentemente fue un éxito. Organizó esto de manera exitosa. Y en el último par de años de la vida de Stalin, estaba claro que había algunos problemas muy serios con el Ministerio de Asuntos Exteriores. El nombre de la NKVD fue cambiado a NVD, de Comisariado del Pueblo para los Asuntos Internos a Comisariado de Asuntos Internos. Esto fue en 1946. Así que había claramente problemas serios con ello y cuando Stalin murió, inmediatamente cuando Stalin murió, aparentemente el día de su fallecimiento, el 5 de marzo de 1953, la vieja cúpula del Politburó se juntó y votaron nombrar, dejaron a un lado ciertas posiciones y nombraron a Beria como jefe del Ministerio de Asuntos Internos y el Ministerio de Seguridad del Estado, unificados en el MVD y en el MGB. Esta es una posición muy poderosa. Son dos agencias muy poderosas que tenían muchas cosas, tenían mucho poder policial. Y Beria fue votado por la cúpula cuando Stalin murió para liderar ambas, lo que significa que debían tener mucha confianza en él. Beria estuvo a cargo por unos 100 días y después está claro que hubo una conspiración para destituirle y no sabemos realmente por qué. Hay varias versiones de la historia. Pero no está claro exactamente qué pasó. Hay algunas pruebas de que Beria, de hecho, no fue arrestado el 26 de junio de 1953, que es la historia oficial, sino asesinado el 26 de junio de 1953. Quizás por accidente. Por accidente por dos cosas. Bueno, tres cosas. La primera, encontraron un borrador de las reuniones del Presidium en la casa de Malenkov. Entre los papeles de Malenkov, y de acuerdo a ese borrador, Malenkov tenía una silla en esa reunión. De acuerdo a ese borrador, Beria iba a ser cesado como jefe de la MVD-MGB e iba a ser nombrado ministro de la industria petrolera. Por supuesto, esto no pasó. Amy Knight, quien es una investigadora anticomunista, no creo que esté ya en activo, pero lo estaba en los 80 y en los 90. En los 90 escribió un libro sobre ello. Y fue muy minucioso, particularmente,
sabiendo que no había mucha información sobre ello. Pero ella encontró algunos pasajes donde Khrushchev, y a lo mejor alguno de los otros miembros del Presidium, de alguna forma, en un desliz, dijo que ellos habrían matado a Beria. Luego se retractaron, pero es un desliz divertido, y entonces, a principios de 1990, al final de la Unión Soviética, el hijo de Beria, Sergio Beria, quien ya era un hombre bastante mayor, fue entrevistado y dijo que le habían dicho que su padre fue asesinado en esta fecha, en el 26 de junio de 1953. Así que volví a los archivos de Pravda, en las copias de Pravda de 1953, cuando hicieron el juicio a Beria, y 7 de sus hombres de confianza en Moscú, y no hay pruebas de que Beria estuviese allí. Las fotos son tan malas que no puedes reconocer a nadie. Era completamente distinto a los juicios de los años 30, por ejemplo. Y también hay algunas pruebas más de esto. Básicamente hay un buen número de pruebas para afirmar que Beria fue asesinado el 26 de junio de 1953. Así que quizás la demonización de Beria se debe al hecho de que los líderes soviéticos, la cúpula soviética post-Stalin, sintieron que tenían que demonizar a Beria porque habían hecho algo muy equivocado. Y si saliese a la luz que habían matado a Beria y se descubría que un ministro, un miembro del Presidium, había sido asesinado por otros miembros del Presidium, quién sabe qué tipo de desorden y de repercusiones internacionales habría causado. Esto es lo que yo creo y sería un artículo interesante, pero la verdad es que realmente no lo sabemos. Y nadie fue preguntado, teniendo en cuenta que al final de la Unión Soviética aún había gente viva que habría sabido qué pasó. Nadie les preguntó sobre el tema. Esto no podría pasar en los Estados Unidos sobre algún hecho de la historia. Quiero decir, historiadores, profesionales o amateur, lo que sea, estarían encima de este evento. Quizá es algo más similar a lo que pasó en España con el franquismo. No estoy exactamente seguro de lo que pasó, pero quizás es el tipo de cosa que, bueno, no vamos a preguntar demasiadas preguntas sobre este tema porque es tan, ya sabes, hace quedar tan mal al país, a la gente importante, a sus familias y a sus ancestros. Vamos a mantenerlo en silencio mientras esto... Quizás fue esto lo que pasó. Así que, bueno, puedes hacerte servir de esta analogía con Franco, y si no sirve para la España de hoy en día, para la España de los años 80. Y Franco, ya sabes, cuando estas cosas están todavía muy recientes, algo en este sentido podría explicar qué pudo pasar con Beria y por qué se le demonizó tanto. Ahora, hay una cosa más sobre Beria, ya que sientes curiosidad. Justo después del final de la Unión Soviética, hubo un libro publicado que continuó con la demonización de Beria, pero es interesante por qué fue publicado, porque estaba lo que se llamó en aquel momento el boom de Beria. Hay varios libros y artículos sobre Beria,
porque, sabes, tú no eres la única persona curiosa sobre esto. Muchas cosas salieron a la luz que tendían a sembrar la duda sobre todas las historias negativas sobre Beria. Hay un libro en ruso llamado Los 100 días de Beria, donde dicen que el Beria fue responsable de intentar promover la democracia soviética, quería poner al gobierno, quería decir al partido, bajo el control del gobierno. Ahora, tienes que entender que en la Unión Soviética, en este momento, el partido estaba por encima del gobierno, ¿de acuerdo? Los líderes del partido verdaderamente gobernaban el país. Había un gobierno, pero este no tenía la última palabra. El partido tenía la última palabra. Así que esto dio a los líderes del partido un estatus especial. Hay algunas pruebas de que Stalin quería parar esto, y en mi artículo que publiqué en 2005 llamado Stalin y la lucha por la reforma democrática, me meto en este asunto. Creo que está en español en algún lado. En Stalin esperando la verdad, critica las afirmaciones de Kotkin. En España también tenemos falsificadores de la historia para criminalizar el comunismo. ¿Podría resumir brevemente su opinión sobre estos supuestos expertos en la Revolución Rusa? ¿Por qué criminalizan a Stalin y la experiencia soviética de esta manera? La respuesta corta es que los estudios soviéticos, de la historia soviética, empezaron inmediatamente cuando empezó la Revolución Rusa en 1917. Siempre ha sido algo altamente politizado, quiero decir. Esto no debería ser sorprendente. Estoy seguro que durante Franco había historiadores que escribían sobre la historia de España y la escribían de cierta manera para agradar a los fascistas, a la Iglesia Católica, y tenían su anticomunismo y todo este tipo de cosas que no se deberían ver tan extrañas. De seguro que pasa lo mismo en los Estados Unidos sobre ciertas cuestiones de la historia también. Y en el caso de la Unión Soviética, por supuesto, los capitalistas odian el comunismo, por lo que, por supuesto, ellos intentan aplastar el movimiento comunista, intentaron aplastar la revolución bolchevique de 1917. Rusia fue invadida por 14 países diferentes. Y después hubo esta campaña mundial, desde todos los estados capitalistas principales, ¿no?, para aplastar el movimiento comunista, para aplastar a la Unión Soviética si pudiesen, y para aplastar al movimiento comunista en todos lados. Esto, por supuesto, también alcanzó la Guerra Civil Española, ¿no?, que realmente no iba sobre comunismo, sino que se trataba de una democracia burguesa, ¿no? La República Española fue una democracia burguesa, no fue comunista, no fue una revolución comunista. Pero los Estados Unidos, ya sabes, el gran bastión de la democracia, y los otros grandes bastiones de la democracia, como Francia y el Reino Unido, no querían tener nada que ver con la República Española, porque si la República Española sobrevivía, habría ahí un poderoso movimiento comunista, y ya sabes a qué hubiera llevado aquello, ¿verdad? Es mejor dejar a los fascistas tomar el control. Ahora, en serio, creo que esto, ya sabes que no es nada nuevo, ya ha venido pasando desde entonces. La manera en la que funciona hoy en día, yo diría que especialmente desde el discurso secreto de Khrushchev, que tuvo una enorme repercusión internacional, así que especialmente desde Khrushchev, aunque es algo que viene desde el principio, el campo de la historia soviética trata de caracterizar a la Unión Soviética como si fuera algo erróneo y equivocado, algo muy malo. Yo creo que es particularmente necesario hablar de esto por los logros que la Unión Soviética consiguió durante el periodo de Stalin, que fueron tan sobrecogedores y sin precedentes, un país que estaba de rodillas, la industria destruida, la agricultura en la ruina, 4 hambrunas solo durante los años 20,
una gran epidemia de tifus que mató alrededor de 1 millón de personas a principios de los años 20. Quiero decir que Rusia estaba en una situación horrible y el sector de la agricultura, por supuesto, el 80% de la población se dedicaba a este. El sector de la agricultura estaba esencialmente en la era medieval. Campesinos arando con arados de madera, la gente iba descalza. Como resultado de la colectivización y el programa de industrialización en 10 años, la Unión Soviética se convirtió en un estado poderoso, no al nivel del oeste de Europa, pero en un estado que se estaba industrializando rápidamente. Había construido grandes industrias, había colectivizado la agricultura hasta el punto de que no había más hambrunas. Se liberó una gran cantidad de trabajo, lo que permitió a los trabajadores del campo ir a la industria, porque, como sabrás, la agricultura medieval, y esto por supuesto existía en España también, ¿verdad?, en esa época, en los años 20, estos métodos primitivos de agricultura no solo no producían mucho, sino que necesitaban una gran cantidad de trabajadores para producir lo poco que producían. Un trabajo muy intensivo y no productivo en absoluto, y se le dio la vuelta a esta situación en 10 años. Y lo hicieron sin inversión extranjera, sin capital extranjero como en China. La gente dice, oh, mira China, cómo ha crecido en los últimos 40 años. Claro, pero con capital extranjero. Los soviéticos lo hicieron en 10 años y sin capital extranjero. Solo mediante la organización, el sacrificio y el trabajo duro de la población soviética. Y lo hicieron frente a estas conspiraciones contra el Estado soviético y el ejército y el partido, a pesar de las conspiraciones de Yezhov, que mató a un par de cientos de miles de personas. Todo fue hecho incluso bajo estas condiciones. Y luego llegó la guerra, el país se organizó por el partido, por los soviéticos, por el pueblo soviético, y pudieron combatir al mayor ejército moderno que había existido sobre la faz de la Tierra, como era el ejército de Hitler. Y por cierto, la Unión Soviética no fue invadida solo por Alemania, sino por todos los países del mundo. Había unidades militares de todo el mundo en la invasión de la Unión Soviética, incluyendo España. Fueron soviéticos capaces de organizarse, luchar y derrotarles. Los soviéticos fueron capaces de realizar estas cosas que, sin embargo, conllevaron un sufrimiento tremendo en los países capitalistas occidentales, que les llevó más de un siglo industrializarse. Y además, estos países lo hicieron mediante la sobreexplotación de su población. La Unión Soviética consiguió milagros. Esta es la razón por la que la Unión Soviética se convirtió en el faro de comunistas y nacionalistas. Particularmente en el tercer mundo, ¿verdad? Particularmente en países como India, China, Latinoamérica. Ya sabes, todos estos países que han crecido bajo la bota del imperialismo occidental, de los imperios occidentales, durante tanto tiempo. Así que la Unión Soviética parece ser un modelo de dos cosas. La primera, para la clase obrera, parece que allanaba el camino, que mostraba el camino al socialismo y al comunismo. Para otros, que se oponían al imperialismo, parecía que mostraba el camino de la liberación nacional para construir el país. No necesariamente para construir el socialismo o el comunismo, pero para construir un país. Y eso terminó, digamos, en la mayor contradicción del movimiento comunista del siglo XX.
¿Es esto un movimiento para la liberación nacional contra el imperialismo? Y para la construcción de un país, de un Estado más moderno, para su modernización. ¿O es un movimiento por la liberación de los explotados, un movimiento por el socialismo o el comunismo? ¿Cuáles de ellos? Y resultó que estas dos metas no son lo mismo. Huelga decir que eso es un tema enorme en sí mismo, pero no es difícil ver por qué Stalin y compañía son atacados y villanizados, demonizados, por los capitalistas, quienes además son imperialistas, porque era una pesadilla para ellos. Los explotadores han gobernado siempre, desde el amanecer de la historia humana. Y aquí se encontraba la promesa de deshacerse de la explotación y de ellos. Y los explotadores, los imperialistas, harían una guerra nuclear antes de permitir eso. Irían a la guerra nuclear. Así que una de las pistas de que Khrushchev estaba en la senda del capitalismo y de que quería revertir el socialismo en la Unión Soviética fue cuando hizo uno de los mayores, diría yo, su mayor cambio en la política soviética del periodo de Stalin. Esto fue la coexistencia pacífica. El primer libro que me compré de Khrushchev, no sé por qué, supongo que tenía curiosidad, que se titulaba Por la victoria en la competencia pacífica contra el capitalismo. Incluso en aquel entonces pensé, hombre, no creo que entiendas a los capitalistas. Los capitalistas no están interesados en la competencia pacífica. Los capitalistas no están interesados en la coexistencia pacífica. La gente soviética, quizás algunos de ellos, estaba interesado en eso, y Khrushchev estaba interesado en ello. La cúpula soviética, después de Stalin, estaba interesado en ello. Stalin dijo, ya sabes, probablemente tengamos que tener otra guerra mundial contra esta gente en unos 10 o 15 años. Y Khrushchev y compañía no querían eso. Y no digo que Stalin no cometiera ningún error, tampoco. Solo digo que esta idea de que puedes derrotar al capitalismo mediante competencia pacífica, mediante coexistencia pacífica, está probado que es completamente falso. Los capitalistas harán lo que sea para prevenir el derrocamiento del capitalismo. Lo que sea. Si deben recurrir a la guerra nuclear, lo harán. Esta es la razón por la que aparece todo este anticomunismo. Si preguntas al estudiante medio o profesor novato en el campo de los estudios soviéticos, no dirán esto, dirán que Stalin era muy mal tipo. He hablado con muchos, quiero decir, conozco a mucha gente de este ámbito. Muchos de ellos son gente perfectamente decente. En el campo de la historia soviética es como en el campo de cualquier otra historia. Tomas una era pequeña y haces una intensa investigación sobre esa pequeña cuestión y haces tu investigación, publicas tu tesis y obtienes tu grado. Escribes tu libro, escribes tus artículos. Y por lo demás, de la historia soviética, aceptas lo que tus colegas han escrito. No estudias eso. Así que conozco a algunos perfectamente decentes, no son de izquierdas, pero son perfectamente decentes, que han hecho investigaciones verdaderamente interesantes de este estrecho periodo, y sus investigaciones son interesantes, no mienten. Hacen cosas buenas, pero lo ponen en este contexto, en este marco del paradigma anti-Stalin, a lo que llamo el paradigma anti-Stalin.
Lo ponen en este paradigma, si bien los soviets hicieron esto bien, Stalin hizo esto o aquello bien, pero, ya sabes, sigue siendo un monstruo por todas esas otras cosas, las cuales no hemos investigado nosotros mismos, ¿verdad? Estamos copiando, estamos repitiendo lo que nuestros colegas han dicho y sus colegas están mintiendo. Me he encontrado con gente diciendo esto, les he tenido delante diciendo esto. A lo largo de los años he enviado borradores de mis libros a un par de los realmente conocidos estudiosos de la Unión Soviética, a quienes conozco y respeto, y ellos me conocen a mí y probablemente no lo admitirán en público, pero conmigo sí que lo admiten. Y les envío alguna cosa y me dicen, sí, esto es bueno, me hacen alguna crítica útil, pero me dicen, escucha, Grover, tienes que decir algo malo de Stalin. Tienes que decir algo malo de Stalin o nadie te va a prestar ninguna atención o ni siquiera te van a publicar. Así que la primera vez que esto pasó, estaba de alguna manera echándome atrás, pero la siguiente vez que me sucedió les dije, cuando dices que nadie me va a prestar ninguna atención, ¿a quién te refieres? Y por supuesto, a quien se referían era la gente en el campo de la historia soviética. Así que pensé sobre ello y después respondí. Yo no estoy escribiendo para la gente del campo de la historia soviética. Yo estoy escribiendo para gente, pues, como tú, o como Hugo, o algunos otros alrededor del mundo, gente que está interesada en la verdad. Bueno, una anécdota más, ¿no? A veces la gente recuerda mejor las cosas cuando están en forma de anécdota. Había publicado este libro, ¿no? Khrushchev mintió. Y este libro pues, se ha traducido a 12 o 14 idiomas, ni siquiera lo sé muy bien, pero el libro es bastante conocido. Conozco a alguna gente en el campo de la historia soviética. Y ellos me han dicho que todo el mundo en el campo de la historia soviética conoce ese libro. Todos saben que existe el libro, pero nunca lo citan en un pie de página. Pero, al mismo tiempo, la gente ya no dice que Khrushchev dijo la verdad sobre Stalin. Tampoco dicen eso. Tan solo pasan de largo. Así que, bueno, esto es algo interesante. Es un logro que nos muestra que es un tema tabú, que si muestras que Stalin nunca cometió un crimen u otro, ellos simplemente no van a hablar acerca de ello. Simplemente no van a hablar de ello, van a hablar de algo completamente falso como el Holodomor o algo así. Solo hablarán de esto. Hay un capítulo en el libro de Stalin, Esperando la verdad. Hay un capítulo sobre la hambruna que es falsamente llamada el Holodomor. Y en otro libro que he escrito, que se llama Mentiras sangrientas, no creo que esté en español, está solamente en inglés. Tengo 2 capítulos sobre el tema. Y hablo sobre la investigación de este maravilloso estudioso de los Estados Unidos, Mark Tauger. Hay varios historiadores, pero Mark Tauger, su investigación es una de las mejores sobre agricultura soviética y específicamente en las hambrunas de 1932 y 33, y queda muy claro que no solo la hambruna no fue causada por Stalin o el gobierno soviético, sino que el gobierno soviético trabajó muy duro para terminar con las hambrunas que tenían una causa natural. Ahora, yo también escribí sobre eso en aquel capítulo, en aquel libro de Stalin, Esperando la verdad. Y puedes leer una versión corta. Y hay una versión más larga en mi libro Mentiras sangrientas. Y después la propia investigación de Mark Tauger está ampliamente disponible en Internet. Están disponibles ampliamente y tiene una investigación excelente. Pero verás, los anticomunistas, un poco como años atrás los anticomunistas y los nacionalistas ucranianos,
Realmente a los anticomunistas no les importa si la comunidad académica no cree en el Holodomor. Por cierto, ningún académico soviético profesional en Occidente acepta la idea del Holodomor. Ni siquiera Kotkin, en su libro, no acepta tampoco esta idea. Ninguno de ellos. Pero a los ucranianos no les importa. Ellos están más interesados en los medios masivos, están interesados en la prensa popular, las revistas intelectuales, la prensa semipopular. Están interesados en hacer un impacto en el público. Ellos pueden hacer el salto de la rana y saltar sobre esto, sobre los académicos, sobre la comunidad académica, y simplemente fingir que esta hambruna deliberada, causada por Stalin, es un hecho establecido, cuando de hecho hay cero pruebas de ello. Simplemente fingen que es un hecho bien establecido y luego ellos continúan y se refieren a él como si fuera un hecho, y por lo tanto parece como que si lo niegas, estás negando algo que es bien conocido. Y lo que es bien sabido es que es falso. Esto ha sido, por supuesto, amplificado desde la guerra entre Rusia y Ucrania en los 2 últimos meses. Ahora, tristemente, escuchas muchas cosas acerca del Holodomor, porque Putin está empezando a ser comparado con Stalin. Digo, pobre Stalin, la verdad. Pero bueno, continuemos. Por otro lado, el libro de la hija de Stalin ha sido muy utilizado contra el mismo. ¿Qué opinión tiene sobre la influencia de la CIA en su elaboración y sobre todo en su difusión? Bueno, los 2 libros de la hija de Stalin con los que estoy familiarizado son 20 cartas a un amigo y En tan solo un año. 20 cartas a un amigo fue escrito durante un año o 2 después de que ella se fuera de la Unión Soviética en 1960, 1967 o algo así. Tan solo un año. El otro libro lo escribió 2 años después. Y hay bastante diferencia entre los dos. Y me parece claro que ella estaba bajo la influencia de alguien cuando escribió En tan solo un año, porque ella dice cosas ahí que no dijo en el libro de 20 cartas a un amigo. Bueno, lo que ocurre es que, yo fui un estudiante graduado en la Universidad de Princeton y allí fue donde Svetlana vino por un tiempo cuando abandonó la Unión Soviética. Ella era amiga de varias personas muy anticomunistas. Algunos de ellos eran de la Universidad de Princeton y, en mi opinión, es que fueron ellos los que la influenciaron. No puedo descartar que pudiera haber habido alguna otra gente, pero creo que fueron predominantemente ellos. Se trata de inmigrantes soviéticos, personas que eran rusas y que eran muy hostiles a la Unión Soviética. Pero realmente no tengo nada más que decir acerca de Svetlana. Todo lo que ella dijo fue muchos años después. Y sus memorias no son muy fiables en términos de hechos. Y eso es cierto en las memorias en general, particularmente cuanto más tiempo pasa desde los eventos que ocurren hasta que escribes las memorias en general, es lo menos precisos que hay. Pero incluso las memorias escritas bastante pronto, después de ciertos eventos, pueden ser seriamente distorsionadas. Así que las memorias no son tan útiles en general, pero ciertamente las suyas no lo son. ¿Por qué cree que fracasó la reforma democrática impulsada por Stalin? Si lees mi artículo de Stalin y la lucha por la reforma democrática, en 2 partes, en inglés, a lo mejor ha sido publicado en algún libro, no lo sé. Claramente el Comité Central no estaba de acuerdo. No lo apoyaba. No apoyaba la idea de elecciones disputadas. Creo que está bastante claro que incluso el Politburó no estaba de acuerdo con el concepto.
Porque hubo, y escribo sobre eso en el libro, hubo una reunión del Politburó en octubre de 1937 para discutir esta cuestión de las elecciones disputadas. Y lo que resultó de esta reunión del Politburó fue que no habría elecciones disputadas. Ahora bien, Stalin sabemos que él estaba de acuerdo con celebrar elecciones y también lo estaba Uzanov, Andrei Uzanov. Era en aquel momento un miembro del Politburó, o al menos un alto rango bolchevique y muy cercano a Stalin. Así que creo que hubo mucha oposición. No sabemos por qué tanta oposición, pero podemos imaginar que, y digo esto en esos artículos, que los líderes del partido alrededor del país, los primeros secretarios y tal, tenían miedo de que ellos y sus hombres no fueran elegidos. Por supuesto, no estamos hablando de elecciones del partido, aquí estamos hablando de las elecciones de los soviets locales, las elecciones para los puestos de gobierno, cuyos nominados podrían no necesariamente ser reelegidos. Esto es un modo de verlo y probablemente haya mucha verdad en ello. Y es que algunas de las objeciones que se dijeron fueron que todavía había mucha gente en la Unión Soviética que eran muy anticomunistas. Quiero decir, la revolución solo había sido hacía 20 años. La colectivización que había alienado a muchos de los campesinos ricos. Todavía había mucha gente que había luchado en el lado de los blancos durante la guerra civil. Mucha gente que había pertenecido al partido menchevique, al Partido Socialista Revolucionario. Otros partidos que eran antibolcheviques, y dar a todo el mundo un voto y dejar que concurrieran en elecciones y dejar a las organizaciones públicas votar candidatos, era visto por muchos como un riesgo. Lo que voy a decir no lo he visto declarado claramente en ningún lado, pero se podría discutir que esto era como un abandono prematuro de la dictadura del proletariado. No he visto a nadie que haya dicho exactamente esto, pero simplemente lo lanzo ahí. Ciertamente estaba claro que mucha gente habría votado en contra de los candidatos del Partido Comunista en muchas partes del país. Y Stalin, y esto está por escrito y está en aquel artículo también, dice, bueno, pues esto estaría bien, porque así aprenderíamos que nuestro trabajo no está yendo bien y que no hemos sido capaces de ganarnos a la gente. Creo que en muchas partes del país los líderes del Partido Comunista no se estaban concentrando en ganarse a la gente, se estaban concentrando en gobernar. Se estaban concentrando en la productividad económica. Estaban muy preocupados acerca de la oposición, incluyendo dentro del partido, y de la oposición en general. Y estaban preocupados por su propio poder, en sus privilegios. Ciertamente, un número de ellos disponía de ciertos privilegios. Eso es un problema. El modo en que los soviets, en que la Unión Soviética estaba gobernada en los años 30, la gente que tenía una posición alta, cuanto mayor era tu posición en el partido, bueno, una vez te convertías en un empleado del partido a tiempo completo, podías hacer una buena carrera para ti, ¿de acuerdo? Podías tener un buen salario y cuanto más alta la posición que tuvieras, mayor salario obtendrías. No es que hubiera mucho que pudieras comprar con ese salario, porque no había muchas cosas para comprar. No era una sociedad orientada al consumo, esto es una sociedad orientada a la producción. Pero bueno, había otro tipo de privilegios, como por ejemplo casa, transporte, podías tener mejor comida, a lo mejor escuelas privilegiadas para tus hijos,
Había varios tipos de privilegios para la élite del partido. La élite tecnológica, los ingenieros, los científicos y tal. Así que había una amplia disparidad en el salario y aunque no había muchas cosas que comprar, todavía existía una gran disparidad de los salarios, una distinción muy visible de los estándares de vida de la gente que era miembro del partido a tiempo completo y quienes eran particularmente habilidosos o bien educados en el gobierno, en otros campos, y la clase trabajadora y los campesinos. Así que yo creo que los líderes del partido, del Comité Central, mucha de esta gente estaban preocupados por esto, acerca de tener que abandonar este tipo de privilegios, algo que Stalin dijo. Esto se encuentra disponible, ha estado disponible desde siempre por un largo tiempo. Había un famoso mitin del Comité Central en febrero-marzo de 1937. Un mitin fascinante, y no tenemos tiempo aquí de hablar sobre él ni de todas las cosas que pasaron. Pero al final Stalin hizo un informe. De hecho, hizo 2 informes, que es la única vez que ha pasado. Y uno de esos informes fue publicado, bueno, ninguno de los 2 fue publicado en aquel momento. Aquello fue interesante, ninguno de ellos fueron publicados en Pravda, y esto tiene que significar algo. Alguien no quería publicarlo o publicar solo partes de ellos. Incluso Stalin no pudo hacer que los publicaran completamente. Nadie sabe realmente cómo eso pudo pasar, pero pasó. Y en la parte que fue publicada en el momento, yo traduje parte en inglés, y supongo que está probablemente disponible en español. En el discurso de Stalin, en marzo, o en el discurso del 3 de marzo o en el 5 de marzo de 1937, en el pleno del Comité Central, Stalin anuncia que iba a haber escuelas de marxismo-leninismo para los líderes del partido, empezando desde niveles bajos, yendo camino arriba hasta niveles provinciales y niveles nacionales, incluyendo el Comité Central, y que todos iban a ir a estas escuelas del partido y hacer cursos intensivos en marxismo-leninismo. Y por ello, todos debían nombrar a gente que les reemplazase mientras ellos estaban fuera. Y dijo esto en el discurso, y nunca pasó nada de esto, nunca pasó. Parece que había mucha oposición a ello. Uno podría especular que estos líderes del partido no querían dejar sus posiciones por unos meses e ir a Moscú ni estudiar, porque cuando volviesen podrían darse cuenta de que ya no eran necesarios, de que alguien había estado manteniendo las cosas en marcha sin ellos. ¿De acuerdo? Yo creo que esta cuestión en general, esta cuestión de distinciones agudas, de diferencias agudas en los estándares de vida y de salarios, si lo quieres ver de esa manera, de los líderes del partido, y esta cuestión de la educación en las escuelas, yo creo que jugaron un papel importante. Creo que fue un síntoma de serios problemas en el partido bolchevique. En relación con la oposición y todos estos problemas que ha mencionado, ¿qué piensas sobre la oposición de Trotsky? ¿Qué rol tuvo y por qué fue derrotada? He escrito 4 libros sobre Trotsky. Y ahora supongo que puede haber al menos otro que podría escribir. Pero dejé atrás los proyectos de Trotsky para escribir algunas otras cosas. Trotsky tenía un seguimiento significante en la Unión Soviética. Me refiero no significante en términos de números, pero gente en posiciones clave le seguían.
Y él tuvo algunas conspiraciones y estuvo envuelto con los alemanes y los japoneses. En el libro que yo y 2 colegas míos publicamos el año pasado, el cual se llama Trotsky y la conspiración militar, se centra sobre todo en eso, con detalles. Pero también tengo otros libros sobre conspiraciones de Trotsky, donde nos centramos en las pruebas de ellas. Trotsky quería ser el líder del partido. Era un hombre inteligente, no digo que fuera tonto, pero tenía un ego enorme y era extremadamente arrogante. E hizo mucho daño con sus conspiraciones. Hicieron mucho daño. Nunca tuvo mucho apoyo dentro de la Unión Soviética, pero el apoyo que tuvo entre algunos viejos bolcheviques y alguna gente joven fue capaz de usar sus posiciones en el partido para hacer mucho daño. Uno de los problemas con el partido bolchevique es que, para volver al tema del que estaba hablando, mucha gente se dio cuenta de que si tú querías tener una buena carrera, deberías ser del partido bolchevique. Ahora, hubo varias purgas por esto. Lo que significa purga es que hubo varias campañas para sacar a gente de allí que no eran buenos comunistas, hacerles juicios y procesos a cada uno de ellos o expulsarlos a todos juntos, al menos durante la época de los años 30, pero aquello realmente no funcionó. El problema es que el partido era la forma no solo de tener una mejor carrera y un mejor modo de vida, sino también influencia política. Y por eso los conspiradores trotskistas, los zinovievistas y los opositores, eran opositores secretos, hicieron todo lo que pudieron para permanecer en el partido, para dinamitarlo desde dentro, y los conspiradores militares también. Había una situación muy peligrosa. No sé si esto responde a tu pregunta. A nivel mediático se ha intentado culpar a Stalin de la muerte de Kirov a pesar de las evidencias de que fueron zinovievistas. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, Khrushchev en el discurso secreto lanzó una pregunta. Dijo algo raro sobre el asesinato de Kirov, pero no va más allá de ahí. Y he escrito sobre ello brevemente en Khrushchev mintió. Después, en la época de Khrushchev, después del 22 Congreso del partido, hubo algún intento de encontrar evidencias de que Stalin hizo que mataran a Kirov, pero no funcionó. Cuando Gorbachev llegó al poder y él empezó una campaña en contra de Stalin, que eran más grandes que las de Khrushchev, él reunió un grupo que volvió a los archivos e intentó demostrar que Stalin había hecho matar a Kirov. Se les envió 2 veces. Su mano derecha, Alexander Yakovlev, les mandó 2 veces al archivo. La primera vez volvieron y dijeron que no habían podido encontrar ninguna prueba. Y les mandó de vuelta y escribieron un largo informe explicando cómo no pudieron encontrar ninguna prueba sobre que Stalin había hecho que mataran a Kirov. Pero eso fue en 1980, a finales de 1980, en el 88, en el 89, algo así. Pero debido a los esfuerzos de Khrushchev, la historia empezó a circular en Occidente, a lo mejor por Conquest y otra gente como él, la idea de que Stalin había asesinado a Kirov. Así que esta historia era la historia por defecto que la gente en el campo de la historia soviética y anticomunistas repetían. Y estos informes de los hombres de Gorbachev, de los hombres de Yakovlev en 1989, no se publicaron hasta 10 o 15 años después.
quizás en el 2003 o algo así. Así que nadie realmente sabía sobre ello. Hasta entonces, e incluso entonces, ¿cuántas personas van a ir a leer este libro ruso de 800 páginas? Así que en 2010, un estudiante americano anticomunista escribe un libro llamado, su nombre es Matthew Leno, escribió un libro llamado La muerte de Kirov en la historia soviética. Y es un libro bastante gordo, publicado por la prensa de la Universidad de Yale, una publicación bastante prestigiosa. Y llegó a la conclusión de que era simplemente imposible que Stalin hubiera mandado matar a Kirov. Era simplemente imposible. Pero el asesino de Kirov era un pistolero solitario y lo que Stalin hizo fue incriminar a los asociados de este pistolero solitario, quienes eran seguidores secretos de Zinoviev. Les incriminó, ejecutó y luego dijo que habían sido Zinoviev y Kamenev. Luego una cosa llevó a la otra y llegaron los juicios de Moscú y eso fueron todo incriminaciones y tal. Y eso fue lo que escribió. Así que cuando este libro salió, yo había estado esperando por él en 2010, lo obtuve, lo leí, e inmediatamente me di cuenta de que había sido bastante deshonesto. Él simplemente no tenía las pruebas y estaba asumiendo cosas, así que decidí que tenía que dejar lo que fuera, que estuviese haciendo, y escribir un libro sobre el asesinato de Kirov. Ese fue mi segundo libro, el asesinato de Kirov en la historia soviética. Y ese es el momento en el que introduje el concepto del paradigma anti-Stalin, porque era tan obvio en el caso del libro de Leno de que él quería llegar a la conclusión de que Stalin había incriminado a toda esa gente. Incluso decía al principio del libro, incluso él pedía disculpas literalmente por el hecho de que no se pudo probar que Stalin matase a Kirov. Los hombres de Gorbachev, 10 o 12 años antes, hacía 14 años, 20 años atrás, ya habían probado que Stalin no pudo haber asesinado a Kirov, pero no era ampliamente conocido y se disculpó por ello. Y dijo, ya sabes, por favor, no penséis que soy stalinista, odio a Stalin, amo la libertad, odio todo el totalitarismo, odio el comunismo, todo ese tipo de cosas en una larga profesión de lealtad. Y luego el libro es bastante deshonesto. También descubre algunas cosas útiles, pero el libro entero es bastante deshonesto. Así que yo escribí mi libro, y eso es lo que de verdad me convenció de que todas estas mentiras sobre la historia soviética iban más allá de Khrushchev, porque al principio, sí, Khrushchev mintió, de acuerdo, mintieron los hombres de Khrushchev, porque eran los hombres de Khrushchev, así que tenían que mentir. Pero es mucho más que eso. Es como si la historia soviética del periodo de Stalin, cuando se trata del mismo Stalin, y de esto o de lo otro, está realmente llena de falsedades, falsedades deliberadas. Y también hay cosas buenas, no quiero pintar a todo el mundo con el mismo pincel, pero incluso los mejores estudiantes que hacen buenas investigaciones sobre cuestiones detalladas lo tienen que poner en este marco más grande de anti-estalinismo. Los juicios de Moscú son un proceso judicial en el que incluso los medios independientes afirmaron que eran garantistas. La criminalización del comunismo defiende lo contrario. ¿Fue un proceso justo? Tenemos muchísimas pruebas ahora. Escribí un libro llamado Los juicios de Moscú, que solo está en inglés, por lo que sé. Bueno, me meto de lleno, trato muchas de las pruebas que tenemos ahora y que sacamos de los archivos soviéticos, mostrando que también tenemos pruebas no soviéticas de que los juicios de Moscú fueron juicios legítimos, en los que esa gente realmente fue culpable. Y también lo trato en los libros sobre Trotsky, ya que el segundo juicio de Moscú fue el juicio de los trotskistas. Hubo trotskistas en el primer juicio, así que hablé también sobre eso en el libro sobre Trotsky.
Pero el segundo juicio fue sobre todo contra trotskistas, así que lo trato porque hay mucho material de investigación. Ya sabes, perteneciente a los primeros, a los segundos y a los terceros juicios de Moscú, así que escribí sobre eso en los libros de Trotsky, y luego en el libro de Kotkin, Stalin esperando la verdad, yo discuto el tratamiento de Kotkin de los juicios de Moscú, porque por supuesto los trata como incriminaciones y yo demuestro cómo esto es completamente falso. Tenemos tantas evidencias que vienen de direcciones diferentes, incluyendo pruebas desde fuera de la Unión Soviética, de que esta gente eran culpables, de que no fueron inculpados, que eran culpables al menos de lo que confesaron, y en algunos casos sabemos que eran culpables de otras cosas también que no confesaron. Así que los juicios de Moscú fueron legítimos, fueron garantistas, pero no puedes decir esto en el mainstream. Los investigadores dirán que fueron incriminados. Por cierto, para que lo sepas, y solo para hacer un argumento final en esta cuestión, nunca ha habido ninguna evidencia de que hayan sido inculpados. Ya sabes, los hombres de Gorbachev y algunos de los de Khrushchev dijeron que habían sido inculpados, pero nunca ha habido ninguna prueba de que esto haya sido así, y tenemos toneladas de pruebas al respecto. Ahora, ya sabes lo que dicen, todo lo que tú quieras, son pruebas falsas, pero no hay ninguna prueba de que las evidencias que tengamos sean falsas o fabricaciones. No, no lo son. Los juicios de Moscú fueron garantistas y esta gente era culpable de esas conspiraciones. Pero alguna gente nunca iba a creérselo. Ciertamente los trotskistas nunca se lo creerán. Los anticomunistas nunca se lo creerán. Y en este punto, por lo tanto, este tipo de cosas como el Holodomor, como muchas otras cosas sobre la historia soviética del periodo de Stalin, han sido de alguna forma dejados fuera de los medios mainstream. ¿De acuerdo? Dejado fuera de los medios mainstream. No me has preguntado nada sobre la Guerra Civil Española, pero la versión soviética, la participación de la Unión Soviética en la Guerra Civil Española, se ha mentido sobre ella también. No hay ninguna prueba de ello. Pero el problema es que hay muy buenos estudiosos en Occidente, incluyendo en España, por supuesto Ángel Viñas, por ejemplo, pero también otros grandes académicos de la Guerra Civil Española, pero no saben nada del periodo de Stalin, no saben nada de la historia soviética de ese periodo, así que ellos dicen, bueno, pues bien, ya sabes, mientras tanto Stalin estaba matando a toda esta gente por ninguna razón y haciendo estas conspiraciones, y él quería convertir a España en otro estado totalitario y todo ello, no saben nada sobre las pruebas que realmente existen, ellos no saben nada sobre el periodo de Stalin en la Unión Soviética, y eso es la clave de todo esto. Otro de los mitos de Stalin es su supuesto rol negativo o papel negativo durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué piensas del rol de Stalin durante dicha guerra? Nunca lo he investigado. La historia militar es muy engañosa. Es muy difícil saber qué pasó exactamente. Las memorias de varios generales, lo poco que he mirado en ellas, son bastante contradictorias. Los mismos comandantes que escribieron cosas negativas sobre el papel de Stalin durante la época de Khrushchev, algunos de ellos por lo menos cambiaron sus memorias después de que Khrushchev saliera y Brezhnev entrara. Hicieron ver que Stalin había jugado un mejor papel. Hay un muy buen libro sobre Stalingrado por un académico americano con un nombre alemán, cuyo nombre es Johann Hellbeck. No sé si está en español, está en alemán, en inglés. Pero este tipo realmente gastó un montón de tiempo y esfuerzo para investigar los diferentes aspectos de la batalla de Stalingrado. Y él realmente probó falsos muchos de los mitos anticomunistas, como por ejemplo las cosas de Anthony Beevor, el historiador inglés que era un fanático anticomunista.
y que no era para nada de fiar, hablando sobre la Guerra Civil Española, y bueno, igualmente no era para nada de fiar, hablando sobre Stalingrado, y Hellbeck escribió sobre esto, y su libro es muy bueno. Ha escrito algunos artículos de este tipo, de ese libro, y son muy, muy buenos. Cuando da una charla, aún tiene que decir, no soy pro-Stalin, no soy stalinista, no estoy justificando las cosas terribles que hizo Stalin, estoy hablando de Stalingrado. Lo que pasa es que él sabe sobre Stalingrado y Stalingrado hace quedar bien a los soviéticos. Pero bueno, esto es lo que quiero decir cuando digo que tienes que poner tu investigación en un marco, si estás en este campo, y él está en ese campo, él está en la Universidad de Rutgers, solamente a 40 millas de mí, tienes que poner toda tu investigación bajo este marco, ya sabes, el paradigma anti-Stalin. Acaba de publicar un nuevo libro sobre el mal llamado Testamento de Lenin. ¿Qué opinas sobre este mito difundido por anticomunistas? Acabo de publicar este libro y espero que le digas a la gente que tienes el link, que está disponible en España, en Amazon.es, aunque está en inglés solamente. Acaba de salir. Estuve 3 años investigándolo. La Unión Soviética se termina. Pero los archivos no se abren inmediatamente a los investigadores. Están más abiertos a los investigadores académicos rusos que a otros. Un profesor ruso llamado Valentín Sájarov, un profesor de la Universidad Estatal de Moscú, accede a los archivos de Lenin. Esto significa, pues, las fuentes primarias, los manuscritos reales y cosas así. Y escribió su tesis doctoral sobre esta materia y luego lo escribió y lo publicó en un libro en la prensa universitaria de Moscú en 2003, en ruso, por supuesto. Y examina las fuentes primarias y cómo fueron publicadas en la historia y demuestra que los documentos en contra de Stalin en los últimos escritos de Lenin son fabricados. Compré el libro cuando salió, de alguna manera u otra, oí hablar de él, leí las primeras 100 páginas o así y dije, ¿sabes? Esto es algo muy fuerte y tengo que ir y mirarlo en algún momento, pero tengo otras cosas que hacer ahora y voy a pasar a otras cosas. Stephen Kotkin ha publicado 2 volúmenes de su proyecto de biografía en 3 volúmenes sobre Stalin. Y yo escribí ese libro, Stalin esperando la verdad, sobre el volumen 2 del libro de Kotkin, que va sobre los años 1929 al 1941. Es un libro increíblemente deshonesto. Aunque es el volumen 1 el que habla del nacimiento de Stalin hasta 1929. Y ese, en algunos aspectos, es un mejor libro, pero por supuesto todavía es anticomunista. Pero una de las cosas que Kotkin hizo, y quién sabe por quién lo hizo, pero una de las cosas que hizo, él leyó el libro ruso de Sájarov de 700 páginas y lo leyó muy, muy cuidadosamente y lo entendió. Y lo discute en su libro, ya sabes, el primer volumen de la biografía de Stalin. Y deja muy claro que cree que lo que dice es cierto, que estos documentos, llamados el Testamento de Lenin, por supuesto Lenin nunca supo que escribió un testamento, eso es un título inventado, pero estos documentos, que son llamados el Testamento de Lenin, especialmente los que van en contra de Stalin, hay algunos artículos ahí que no tienen nada que ver con Stalin y que son genuinos, pero los que son en contra de Stalin, Sájarov prueba de que son falsos, son fabricaciones, falsificaciones. Y Kotkin resume su caso y se lo cree. Así que cuando me leo ese libro, es un libro de 1000 páginas, pero cuando leo ese libro y veo que Kotkin dijo esto, dije, tengo que volver y mirar esto cuidadosamente. El libro de Sájarov es de 700 hojas y está en ruso y es académico y es difícil de leer, quiero decir. Ya sabes, los escritos académicos pueden ser difíciles de entender. Y dije, si no hago algo sobre esto, nadie
va a hacerlo. Nadie va a traducir este libro, nunca será conocido, incluso el libro de Kotkin, es decir, primero de todo, ¿quién se va a leer un libro de 1000 páginas del primer tercio de la vida de Stalin? Quiero decir, casi nadie, ¿verdad? Incluso si lo haces, él escribe un poco aquí, otro poco 50 páginas después, escribe otro poco otras 50 páginas después, por lo que su discusión del testamento de Lenin está esparcida a través de este libro de 1000 páginas. Así que es muy difícil ponerlo todo junto. Por lo que me dije, si no lo hago yo, nadie va a hacerlo. Así que estuve 3 años estudiando toda esta cosa, principalmente el libro de Sájarov, todos estos documentos, todos estos artículos que cita, todos los documentos sobre los que podía haber trabajado, que muchos de ellos no están publicados. Y entonces le dediqué un capítulo a lo que Trotsky tenía que decir sobre el testamento de Lenin, y por supuesto Trotsky mintió todo lo que pudo. Hay un capítulo de este libro de Moshe Lewin que se llama El último combate de Lenin, yo me supongo que estará traducido al español, porque ha sido traducido a todas las lenguas de las que puedo pensar ahora mismo. El último combate de Lenin, y es un libro sobre el testamento de Lenin y cómo Lenin se hubiera nombrado a Trotsky como líder de la Unión Soviética, todo hubiera sido muchísimo mejor, el socialismo se hubiera salvado, y todo esto así. Tengo un capítulo dedicado a esto, y por supuesto es todo erróneo. Pero esta investigación es de fuentes primarias. Y por supuesto, el libro de Sájarov, en esos casos en los que citaba las fuentes primarias, que no están disponibles todavía, están en los archivos, no están disponibles para los no rusos y no han sido publicadas, no están disponibles para los académicos no rusos, porque ya sabes, si eres ruso y desarrollas ciertas relaciones con los archivistas, puedes tener acceso a cosas, pero si tú y yo nos fuéramos a Rusia y dijéramos, hey, ¿qué tal? Aquí estoy, ya sabes, dame acceso a todas estas cosas, no lo va a hacer, no lo van a hacer. Pero de eso va el libro, ¿no? Creo que es muy importante. No es que yo tenga un culto sobre Lenin. Creo que, como he mencionado, es una cosa insalubre tener un culto sobre Lenin. Creo que es genial estudiar su trabajo, pero los cultos son malos. Pero es interesante. El testamento viene de la época más o menos en el que Lenin estaba enfermo y justo después de que muriera, no era tratado como una figura de culto. Era tratado como cualquiera. Era tratado como alguien que cualquier líder bolchevique hubiera conocido. Incluso si el Comité Central hubiera creído que estos documentos eran genuinamente de Lenin, ellos no pensaron, hasta donde nosotros sabemos, que fueran falsificaciones. Los cuestionaron. Los cuestionaron abiertamente. En las transcripciones de las reuniones del Comité Central, de los congresos del partido que nosotros tenemos y donde ellos decían que estos documentos dicen cosas negativas sobre Stalin, ellos los cuestionaron. Alguna otra cosa que Lenin escribió en estos documentos, que Sájarov dice que son falsificaciones y que yo estoy de acuerdo con que son falsificaciones, se cuestionaron este tipo de cosas. Ellos no habían puesto a Lenin en el pedestal donde no podías cuestionar nada. Es muy refrescante, es muy diferente de la forma en que bajo Khrushchev o Gorbachev Lenin era tratado como un dios. Ya sabes, cada palabra que escribió tenía que ser verdad. También está bien saber que un par de estos documentos de Sájarov prueban que son falsificaciones y que Kotkin coincide en que son falsificaciones. Es también bueno saber que son falsificaciones porque uno o dos de ellos realmente no tienen mucho sentido. Realmente no están bien escritos, no están bien pensados. En aquel momento, los congresos del partido, la gente que habló de ellos en los congresos del partido, dijo que Lenin estaba enfermo
y estaba desinformado y él no sabía la situación entera y estos documentos no son buenos, ya sabes, esos escritos no representan al verdadero Lenin. Ellos, de hecho, no sabían que eran falsificaciones. Así que, de cualquier modo, ¿para quién es importante esto? Creo que es importante en general. Creo que es particularmente desagradable para los trotskistas, porque es la principal queja de los trotskistas, que Stalin era un mal tipo, que Lenin quería que Trotsky fuera el líder de la Unión Soviética. Y este es el testamento de Lenin. Trotsky escribió sobre el testamento de Lenin muchas veces, en muchos de sus trabajos. Pero bueno, creo que es una cuestión fascinante. Desde cualquier perspectiva es fascinante en términos simplemente de la cuestión académica, de cómo examinar textos, de cómo examinar documentos. Es fascinante las políticas interpartidistas de aquel momento. Es fascinante debido a los intentos de los khrushchevistas de resucitar estos documentos y luego utilizarlos como parte de sus ataques hacia Stalin, y luego los Gorbachov hicieron lo mismo. Es realmente fascinante. Y por supuesto Lenin es una figura mundial, histórica, como Stalin. Tienes a Lenin, a Stalin y ya sabes, de algún modo está a un lado Trotsky, chocando por aquí. Ya sabes, de algún modo irrumpiendo, y estos documentos son realmente importantes, un importante aspecto de todo esto. De cualquier modo, yo recomiendo a la gente que le eche un ojo al libro y ver lo que pensáis. Para ir finalizando, ¿quiere decirle algo a nuestros seguidores? Sí, espero que todos los que en España y en cualquier otro lugar del mundo, os deseo el mejor de los éxitos en la continuación de la lucha contra el capitalismo, contra la explotación, por una sociedad mejor, por la solidaridad internacional de la clase trabajadora alrededor del mundo, por el antirracismo, el antiimperialismo. Esta es una lucha vital. Si mis estudios y mis investigaciones han contribuido al menos un poquito en este esfuerzo, entonces yo estaré muy contento. Bueno, para nosotros ha sido un auténtico placer tener aquí a Grover Furr. Espero que para todos vosotros también. Es una gran oportunidad, a ver si conseguimos traerla a España y que dé unas cuantas conferencias, ¿no? Le hacemos el tour. La verdad es que sería un lujo, ¿no? Para todos aquellos que luchamos contra la criminalización del comunismo, poder conocer a Grover Furr en persona. Pero bueno, para un futuro esperemos que pueda ser. Este tipo de vídeos son para los que montamos el canal. Sé que, bueno, que puede que no sean los más vistos, pero sin duda, cualitativamente me parece un vídeo vital para nosotros. Creo que desmiente muy bien todos los mantos anticomunistas. Creo que es, si no el historiador que mejor lo hace, de los que mejor, sin duda, para mí el mejor. Y para mí, pues tenerla aquí es un auténtico sueño. Espero que os haya gustado. Solo un 10% de lo que me ha gustado a mí, eso ya es muchísimo, sin duda. Así que un abrazo a todos y, como decimos siempre, ¡a seguir dando guerra!